Bien, a mí él, como jurista que es, me planteó el que hablara de la justicia canónica. Yo le dije, ni de broma, estoy hasta el gorro. Todos los días, 6 horas en el obispado con lo mismo tema. Digo, vamos a intentar, sin salirnos del tema de la justicia, hablar de algo que a nosotros nos aporte, ciertamente, un beneficio en nuestra reflexión y en nuestro crecimiento espiritual. Y para ello se me ocurrió ese título que está en el programa de la justicia en la misericordia divina, que podría haber sido al revés, la misericordia en la justicia divina, pero como de misericordia se habla mucho en todos los sermones, homilías, charlas, y de justicia cada vez menos, pues vamos a intentar exponer el por qué también es necesario que nosotros nos fijemos en la justicia divina, que está empapada de misericordia, como la misericordia en Dios está empapada de justicia. Tenemos que contemplar a Dios para, desde el ejemplo, desde el modelo de comportamiento que Él supone, nosotros busquemos implicaciones en nuestra vivencia cotidiana. Contemplar a Dios no es solamente para ensimismarse, que podemos, sino para aprender. Y Dios es una lección permanente para todos los cristianos. Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras, se ha dado a conocer para que nosotros, precisamente, podamos, tras ese conocimiento, amar más su voluntad y su persona, o su ser, mejor dicho. En este sentido, vamos hoy, en esa contemplación, a recordar algo de las Sagradas Escrituras que, por supuesto, yo no las conté, para eso está Internet. ¿Saben ustedes cuántas veces aparece, según la traducción, más o menos, la palabra justicia en la Biblia? Unas 400. Algunas traducciones 413, otras 402, 403. ¿Saben cuántas aparece la palabra misericordia? Unas 400. Un poco arriba, un poco abajo. Pero si escogemos, además de la palabra justicia, las derivadas de justicia, justo, justificación, juicio, juez, entonces nos encontramos que pasan de 1000. Pero si cogemos la palabra misericordia y añadimos las que están relacionadas con ella, como es la compasión, el perdón, alrededor de 1000. Luego fíjense el paralelo que en la Sagrada Escritura, inspirada por Dios, viene a darnos solo en citas un mismo o prácticamente el mismo número en justicia que en misericordia. Por tanto, nosotros tenemos que huir hoy de lo que en nuestra mente se entiende por justicia humana, por misericordia al uso del hombre, y elevarnos. Vamos a olvidarnos de la noción jurídica de justicia y vamos a ir a la moral. Igual vamos a olvidarnos del populismo que puede rodear y estropear la palabra misericordia y vamos a centrarnos en su manifestación divina.
Y todo ello para huir del legalismo, es decir, del fariseísmo, para huir de aquellos que se sienten justos porque cumplen una ley. Nosotros nos fijamos de dónde viene la justicia y, por tanto, cómo hemos de asimilar esa justicia y llevarla a nuestras vidas. Hoy celebré, antes de venir, una misa, como decimos en Canarias, de salida. Y en las ofrendas, en la oración de ofrendas, casi al finalizar la misma, se dice para que él o ella, según el difunto, vea a Dios como juez misericordioso, o para que Dios sea para él o para ella juez misericordioso. Juez y misericordia, unidos en una oración de la Iglesia. Misericordia, sí. Juez, también. Y así nosotros, si vamos recordando todo lo que sabemos, y que no lo vamos a hacer aquí, lógicamente, del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre justicia y misericordia, llegamos ciertamente en el Antiguo Testamento a encontrar en Dios todo aquello que necesitamos para elaborar una reflexión profunda. Y en Jesús, en el Nuevo Testamento, la presencialización de quién es Dios y se hace hombre y trae consigo la justicia, pues es ya presentado previamente como el sol de justicia. La justicia, por tanto, y tenemos que partir de esa idea, que es una realidad y es una verdad, es un atributo divino, es un atributo de Dios. Y en Dios, la justicia, según la Biblia, se entiende como sinónimo casi de santidad, de rectitud, incluso de perfección. Si ustedes van haciendo una comparación de los textos y van quitando una palabra y poniendo otra, de las que he citado, se darán cuenta que en una traducción todas valdrían. Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es recto, los caminos de Dios son rectos. La santidad en Dios manifiesta justicia. La justicia de Dios manifiesta santidad. Porque el justo en la Biblia se define como el que hace lo correcto, el que realiza lo recto, lo bueno. Y por eso llamamos justo a San José, a Simeón, el hombre justo, el hombre que no tuerce su sendero de camino de rectitud trazado por Dios. Por tanto, nosotros al hablar de Dios no decimos que Dios posea la justicia o que Dios desarrolla, no, Dios es la justicia, Dios es la santidad, Dios es la perfección, Dios es la misericordia. No hay nada por encima de Dios. No hay ninguna justicia por encima de Dios. Dios es el justo y en Él se genera toda justicia. Y Dios es la misericordia y en Él se genera toda misericordia. Y después lo aplicamos a Jesús. Por eso, tal vez sería bueno citar una frase de Santo Tomás de Aquino, textual. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. Solo es un Dios y el Dios, podríamos, para humanizarlo un poco en la forma de explicarlo, todo Dios está empapado de justicia, todo Dios está empapado de misericordia.
Por eso, cuando Dios se hace hombre, Jesucristo, nosotros nunca podemos corregir a Jesucristo ni situarnos por encima de Jesucristo. Es curioso que en un sínodo hace poco tiempo un jerarca de la Iglesia dijo: la Iglesia tiene que ser más misericordiosa con los divorciados vueltos a casar porque Moisés permitió el libro de repudio. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que Moisés fue más misericordioso que Jesucristo, que en el capítulo 19 de San Mateo y en el 10 de San Marcos precisamente corrige a Moisés? ¿Entendemos nosotros por justicia y por misericordia conceptos que son nuestros sin referirnos a cómo se entienden en Dios? Vamos a buscar la justicia de Dios, vamos a buscar la misericordia de Dios, para que realmente después al final podamos sentirnos seguros en el amor de Dios. De Dios nace la justicia, de Dios se genera la justicia. Y Dios se revela, se da a conocer en su justicia, en el Génesis. Empecemos por los primeros padres. Dios los crea en santidad y justicia original. Ustedes han oído hablar de la justicia original, que en el catecismo viene muy bien explicado. Casi siempre hablamos del pecado original, pero olvidamos que antes del pecado original hubo una justicia original. Dios crea a Adán y a Eva en justicia original, en santidad original. Y ya sabemos que el pecado original hace perder todo ello y que toda la labor de Dios posterior es intentando recuperarnos. Pero que la realidad de esa generación primera de justicia original que el Concilio de Trento definió debe de ser para nosotros una luz para entender luego las actuaciones de Dios. Sodoma, Gomorra, todas las batallas que encontramos en el Antiguo Testamento, que muchas veces las miramos desde un punto de vista puramente horizontal y mundano, y por tanto olvidamos que escritas por hombres se introduce una visión mundana, cuando ciertamente en Dios lo que tenemos que mirar es la aplicación de su justicia. Ya veremos por qué es el hombre quien se autocondena, pero Dios en Sodoma salva al justo, a Lot. Dios siempre busca la salvación. Es el hombre quien se empeña en no ser salvado. Luego, la justicia de Dios no es justiciera, es misericordiosa, pero depende de nuestra libertad, como veremos después. En cualquier caso, nosotros entendemos que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, y precisamente porque lo sabe todo tiene que ser un buen pedagogo. Es un buen pedagogo. Y toda la revelación de las Sagradas Escrituras es darse a conocer para que nosotros sepamos cuál es su justicia, cuál es su santidad, cuál es su rectitud. Porque si no sabemos cuál es su justicia y cuál es su santidad, no podemos entender lo que nos dice la Biblia cuando nos anima a ser perfectos en Jesucristo como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ser santos como vuestro Padre Celestial es santo. Tenemos que saber de qué tipo de santidad, de justicia, de rectitud hablamos, que no es la que entiende el mundo, para que así la podamos imitar y llevar a nuestras vidas. En ese sentido, la injusticia es un ultraje a la santidad de Dios. De ahí que los profetas clamen en contra de las injusticias y que la denuncia profética, que por cierto se ha olvidado, sea hablar y denunciar lo que está mal. Los profetas terminaron muchas veces en el cadalso o apedreados.
Pero la Iglesia no puede olvidar esa dimensión profética y seguir señalando dónde está el mal, porque eso es precisamente imitar a Dios, ser perfectos como Dios, imitar a Jesucristo, Dios hecho hombre. Cuidado, que últimamente lo justificamos todo. Es que Él es así, es que ¿qué vamos a hacer? La sociedad, de todas maneras, Dios salva a todos. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque a lo mejor ese el que está hablando se salva, pero tú no, por no haber intentado salvarlo. Le has dejado todo el trabajo a Dios. No. Nuestro trabajo es precisamente imitar a Dios e imitar a Jesucristo, que quiere la salvación de todos. Por tanto, tenemos que trabajar por la salvación de las almas. Eso es justicia. Ahora bien, veamos, ya que hemos hablado de la injusticia que clama al cielo, por las alianzas que hace Dios con el hombre. ¿Qué le pide Dios al hombre en esas alianzas? Empezamos por el Antiguo Testamento. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Que lo imite en justicia y en rectitud, que lo imite en misericordia, que sea hombre justo. Eso le pide Dios a Abraham. Eso le pide Dios a cualquier creyente, a cualquiera de los que estamos aquí. Y en esa alianza después generaliza, y Dios pide un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo recto. Y de hecho, en el Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 al 8, en el 8º, se pregunta: ¿qué nación hay tan grande que tenga leyes, estatutos y juicios justos como nuestra nación? Es decir, que Dios quiere la santidad personal de cada uno de nosotros, pero también quiere la santidad del pueblo, de la Iglesia, Iglesia Santa, de todos sus miembros. La Iglesia irradia santidad a todos sus miembros desde los sacramentos, y que por tanto nosotros seamos capaces de llegar a ser verdaderamente asimiladores de esa santidad. Cuando uno quiere la santidad para sí solo y olvida la santidad para el conjunto del pueblo, está también dejando aparte y soslayando verdades de que Dios está por encima, como prioridad, de cualquier otra que pueda tener la sociedad, y que por tanto que la sociedad, igual que la persona considerada individualmente, tiene que someterse a las leyes de Dios, pero con alegría. Eso es un pueblo santo. ¿Cuántos hemos oído, sobre todo los que peinamos alguna cana o no peinamos nada, cuánto hemos oído aquello del reinado social de Cristo? Reinado social de Cristo, reinado en la sociedad de Cristo. Claro que sí. ¿Cómo vamos nosotros a quitar de nuestra reflexión que la santidad, cuando es de todo el pueblo, ayuda a la santidad personal de cada uno? Y cuando todo el pueblo en sus miembros es santo, ayuda a que sea una sociedad que emana el buen olor de la santidad. Por tanto, fíjense cómo en esa alianza con Abraham, santidad para la persona, santidad para el pueblo, interpretando y llamando a la santidad justicia. Sé hombre justo y que el pueblo tenga juicios justos y por tanto sus leyes sean justas. Es la irradiación de la santidad de Dios. La justicia de Dios no es solamente cuando Él juzga, sino la justicia de Dios, por su bondad, se manifiesta también en el cumplimiento de lo que Él advierte, de lo que Él dice, de lo que Él nos promete. En el gobierno, porque Dios gobierna el mundo,
en su providencia, de una forma que nosotros no podemos comprender. Visto lo visto, muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Pero sabemos en lo profundo de nuestro corazón que Dios gobierna el mundo, porque si no, el mundo desaparecería. Dios conserva el mundo. Ahí también está la justicia de Dios. Y Dios está en su justicia cuando es, que es siempre, ser de compasión y de misericordia. Por eso la justicia de Dios habla de salvar a los pecadores. Isaías, profeta antes de venir Jesucristo, como bien sabemos, capítulo 45, versículo 23, dice: Dios es justo y salvador. Dios es justo y salvador, sin separarlo. Y precisamente en su justicia se halla la salvación. Y en su salvación se halla un acto justo, en querer salvarnos. La implicación de la relación de justicia con misericordia la tenemos nosotros que asimilar, porque todos los que estamos aquí, los que no están y los que no han venido y los que han habitado y los que habitarán esta nuestra tierra, merecemos la muerte por nuestros pecados, dice San Pablo en el capítulo 6, escribiendo a los Romanos, versículo 23. Todos tendríamos que pagar con la muerte nuestros pecados. Y ese pecado también de naturaleza. Pero la justicia de Dios es misericordiosa. Y entonces resulta que alguien paga por nosotros. En Cristo se cumple la justicia de Dios. Cristo paga por nosotros. En Él, como dice San Mateo, capítulo 3, versículo 15, se cumple toda justicia. La propiciación, sacrificio propiciatorio. Jesús muere para que nosotros podamos vivir. Es decir, que en la justicia de Dios se entiende que nosotros merecíamos el castigo permanente de la muerte. Pero en la misericordia de Dios, que es justicia, sin incumplir la justicia, porque se paga por el pecado, nos proporciona al Hijo que se hace hombre para que en justicia muera por nosotros y nosotros podamos ser salvos. Luego fíjense cómo no podemos separar estos conceptos en Dios. Van unidos. Y lo que nosotros llamamos la misericordia de Dios, que nos salva gracias a Jesucristo, también es justicia de Dios. Esa justicia de Dios que no se queda en justiciero, sino que precisamente porque de él emana la justicia, la emana, surge, brota con esa misericordia en la venida de Jesucristo, para que nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos. Bien, y en ese sentido, en la cruz del Calvario se justifica a los arrepentidos. El buen ladrón, el mal ladrón. Uno reconoce: estarás conmigo en el paraíso hoy. Fíjense cómo no está siendo injusto Jesucristo. Muchos dicen: bueno, ya este que estuvo todo el día robando y no sé cuánto y tal, y ahora se va al cielo, y yo, ¿qué tal? Jesucristo siempre se defiende. Dice: ojo, no hay ninguna injusticia. Es la bondad de Dios, pero que necesita de nuestra libertad. Este se arrepintió, el otro seguía insultando. Este, por tanto, se acoge a la justicia divina, que es misericordia, y tiene el paraíso. Goza del paraíso. Bueno, pues esto nos hace recordar otra verdad,
que no son nuestros méritos los que nos hacen justos, santos, ni los que nos llevan a compartir un día la gloria de Dios, sino los méritos de Jesucristo. Esos méritos de Jesucristo son los que nos van a llevar al cielo, con nuestra colaboración, con nuestra colaboración. Porque no olvidéis que una vez que hemos sido justificados en la sangre de Cristo, Cristo pide de nuestra parte que manifestemos en obras esa justificación, es decir, que mostremos ciertamente que estamos justificados en Él. Y por eso es tan importante que nosotros hoy entendamos a ese Jesús que rechaza a los que se tienen por justos y acoge a los pecadores. Ojo, no está rechazando a los justos, está rechazando a los que se tienen por justos. Porque el legalista, el fariseo, dice: yo cumplo todo, luego a mí hay que pagarme. El justo no. San José, Simeón, son humildes. Dicen: yo hago lo que puedo, lo mejor que lo puedo. Intento hacer siempre el bien, pero yo sé que todo se lo debo a Dios. Por tanto, Dios no rechaza al justo Simeón, ni al justo José, ni a ningún justo. Dios rechaza a aquellos que se tienen por justos, a los que se justifican a sí mismos. Porque el que se justifica a sí mismo no necesita a Dios. Por eso, en el Evangelio de hoy, de la misa de hoy, que no sé si es el que leyeron aquí, pero el que tocaba hoy, precisamente era el que decía Jesús: yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. No se refiere que no he venido a salvar a los pobres justos, sino que los justos se sienten pecadores, sino que no he venido a salvar a aquellos que están ahí cotilleando y criticándome, porque esos se sienten y se creen justos. Por ello, fíjense que estamos hablando no de la justicia humana, que es la de los fariseos, la de la ley, sino estamos hablando de la justicia de Dios en su misericordia, que nosotros hemos de imitar. Por tanto, la justicia divina es misericordia y se relaciona con el perdón y con el arrepentimiento. Hay una relación intrínseca, no lo podemos separar. Por tanto, no nos ha de extrañar que la traducción exacta que se ha ahora vuelto a retomar en la liturgia de la consagración, y la sangre derramada por muchos, no por todos. Pero ojo, no porque Dios no muera en Jesucristo, no porque Jesucristo, que es Dios, no muera por todos, sino porque solo muchos se aprovechan. ¿Quiénes se aprovechan? Los que se arrepienten. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que estar educados en el arrepentimiento. Y si estamos con el buenismo de justificarlo todo y de no llamar a nadie al arrepentimiento, déjalo que siga actuando así, es joven, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, está bien, pero nosotros no podemos callar, con prudencia, con amor, con sencillez, con cariño, pero hay que decir las cosas. Hay que decir: mira, eso que has hecho no está bien. ¡Ah, lo hace todo el mundo! Yo simplemente quiero decirte que no está bien. Hay que invitar a la gente al arrepentimiento para que se puedan aprovechar de la sangre de Cristo. Por eso Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Y la Biblia entera nos llama al arrepentimiento, para que se pueda aplicar esa justicia misericordiosa de Dios. Pues esto es trascendental, porque la libertad del hombre, Dios la respeta tanto,
tanto, tanto, tanto, que te deja ser libre si tú eliges el pecado, pero también tienes que ser libre en el arrepentimiento. Libremente elegiste pecar, libremente elige arrepentirte. Pero Dios se para en tu libertad. El joven rico no quiso seguirlo, Dios lo respeta. Lo cual no quiere decir nada malo sobre el joven rico en el sentido de que hacía todo bien y Jesucristo lo miró con cariño, pero respeta su decisión. Dios se frena en la libertad del hombre. Por tanto, si una persona decide no arrepentirse, no se olviden de esta verdad, que Dios se va a frenar. Dios es todo amor, todo misericordia, todo justicia y respeta tu libertad. En su omnipotencia se autolimita en tu libertad. Por tanto, Dios no te va a salvar sin ti, como decía San Agustín. No te va a salvar sin ti. Y tú tienes que ser colaborador en tu libertad de Él, arrepintiéndote y pidiendo perdón. Y una sociedad que no tiene concepto de pecado, bueno, eso les puede justificar en su ignorancia, pero la pena sería que no nos justificáramos nosotros porque no hemos hablado de lo que tenemos que hablar. Pensar en ello, como pienso yo, porque nosotros tenemos que tener muy clara esa idea de separar la justicia de Dios de la que nosotros conocemos, para que entendamos que ese Dios justo y misericordioso, que no es justiciero, tampoco es buenista. Tampoco es un Dios pelele, sino que Él advierte, como veremos después, en su misericordia. La justicia y la misericordia, sumadas, que es todo, entran en las advertencias que Dios hace. Ahí hay justicia y ahí hay misericordia. Cuando tú adviertes, eres misericordioso. En la corrección, cuando tú corriges, como la Biblia te pide, como lo pide Jesucristo, la corrección al hermano, tú eres misericordioso y tú eres justo. Cuando tú llamas al arrepentimiento y a la penitencia, estás actuando en misericordia y en justicia. Y estas verdades hacen que evitemos cualquier tipo de condena y nos salvemos. Dios es todo amor para nosotros y por tanto Dios está en la advertencia, en la corrección, en la petición de arrepentimiento, en la penitencia, insistiendo, 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 una y otra vez, hasta en el último instante de nuestra vida, para que podamos salvarnos. Y así debemos de ser nosotros, imitadores de Dios en su misericordia y en su justicia. Ahora lo vamos a ver. Por eso nosotros tenemos que luchar por un alma hasta el último minuto. Este pariente mío ha recibido la extremunción, la unción de enfermos, que está mal, que vas a operarse, que hay un peligro. Ay no, que se asusta. Le he llamado al arrepentimiento. Ay no, que se asusta. Pero no sabemos que todos tenemos que morir. Qué susto ni qué nada. Lo que hay que intentar es el susto al atravesar el puente a la otra vida. Vamos a luchar por las almas. Vamos a procurar que todo el mundo esté en gracia de Dios, aunque sea en el último segundo. Si a usted no le importa, don Luis, que aquel que le ha calumniado tal se salve. Todo lo contrario. Para mí sería la mayor alegría del mundo. Que se salven los que me han hecho mal. Porque eso quiere decir que se han arrepentido y que han encontrado la gracia de Dios. Por eso luchemos, imitemos a Dios. Dios es todo una lucha permanente en orden a nuestra salvación, en su justicia y en su misericordia. Por eso vamos a ver ahora cómo imitar a Dios. Justicia en la Iglesia es una sociedad, y como sociedad necesita sus normas de derecho, necesita una serie de leyes que hagan que la convivencia sea
llevadera. Incluso podemos hablar, pero no vamos a hablar, lógicamente, porque lo dije antes, del Código de Derecho Canónico, de las nulidades matrimoniales, del derecho penal eclesiástico, del derecho administrativo eclesiástico, de los fundamentos de los derechos de los fieles, etcétera, etcétera, etcétera. De la organización de la Iglesia, del derecho sacramentario, de los sacramentos, pero no. No van por ahí los tiros. Yo lo que quiero es que ustedes imiten a Dios implicándose en la divinidad, precisamente en aquello que Jesús nos ha dado a conocer, y previamente a Jesús los profetas. Recordemos las bienaventuranzas. No voy a preguntar cuántas son, pero ¿recuerdan una bienaventuranza que es la quinta? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos encontrarán misericordia. Imitar a Dios. Los que imitan a Dios en su misericordia, pero esa es la quinta bienaventuranza. Pero ¿y la octava? Bienaventurados los que sufren o son perseguidos a causa de la justicia, es decir, a causa de ser justos, por practicar la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En las bienaventuranzas encontramos, en ese sermón de la montaña, un programa de vida para nosotros que hace relación a la justicia y a la misericordia, y que nos pide, por tanto, que imitemos en justicia y en misericordia a Dios. Veamos esas implicaciones personales. Una de las virtudes cardinales, eran 4, el catecismo que los que estamos aquí estudiamos, porque no hay ninguno más pequeño. Todos estudiamos el catecismo de Astete, de Ripalda o el Nacional. ¿Y qué se nos decía de las virtudes cardinales? Que una de ellas es la justicia. ¿Y qué se decía de la virtud cardinal de la justicia? Dar a Dios lo que es de Dios y al prójimo lo que es del prójimo. Luego, imitamos a Dios. ¿Y qué dice Miqueas en el Antiguo Testamento? Capítulo 6, versículo 8. Dice, ¿con qué me presentaré a Dios? Y Dios le contesta, Dios pide solamente que hagas justicia, que tu amor sea misericordioso y que seas humilde ante Él. Dios, en esa revelación, une el hacer justicia con el amor misericordioso. Nos está pidiendo a nosotros que seamos como Él. Por tanto, tenemos una responsabilidad que viene trazada muy bien en esa expresión que conocemos todos, porque se repite en la liturgia y en la palabra de Dios, lógicamente. Buscad el reino de Dios y su justicia. Buscad el reino de Dios y su justicia. Por tanto, el Señor nos está pidiendo en las bienaventuranzas y luego en esta expresión que acompañemos la búsqueda del reino de Dios con la justicia del reino de Dios, que es muy distinto a la justicia humana. Jesús se muestra en su justicia y nos dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. San Marcos capítulo 3, 20. ¿Por qué dice el Señor esto? La justicia humana se fija en lo que hacemos. Yo estoy seguro que aquí el señor abogado Leopoldo nunca se le ocurrirá juzgar el corazón de nadie en el tribunal. No. La justicia humana se mira, fija en aquello que está en nuestro exterior. La justicia de Dios mira al corazón. Por eso hay tanta diferencia. Y en ese sentido no podemos ser fariseos. Nosotros, como decían los profetas del Antiguo Testamento, tenemos que practicar el derecho y la justicia. Y en el libro de Proverbios
El que persiga la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la gloria. Pero fíjense que ya en el Antiguo Testamento, libro de Proverbios, se habla de la justicia y la misericordia unidas. El que persiga la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la gloria. Por tanto, aquí podemos decir lo que en las bodas, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Luego, ni exageremos diciendo de misericordia que somos el más misericordioso, olvidando la justicia, ni lo otro, sino que todo sea misericordia y que todo sea justicia en nuestras vidas, al modo de Dios, al modo de nuestro Señor. Y en eso también vamos a hablar, para ir terminando, del juicio de Dios, porque Dios es juez misericordioso, como la oración sobre las ofrendas que hablábamos antes de la misa ezequial. Dios es misericordioso, pero va a haber un juicio de Dios. Un juicio de Dios, primero particular, en la parábola de Lázaro, y al que nosotros llamamos el rico Epulón, se encuentra definido ese juicio particular. No lo olvidemos. Uno muere, muere el cuerpo, el alma vive, somos inmortales, a la espera de la resurrección de la carne, el alma vive y se encuentra con el juez. Y tenemos una retribución inmediata. Inmediata. Es decir, morimos, el alma va e inmediatamente. Lo que pasa es que ahí Jesucristo ya incluye todas las misas que hemos recibido, todo tal, lo que han rezado, todo, está todo incluido. Dios es Dios y es omnisciente, pero para Él no existe el tiempo ni el espacio, pero ahí está todo y hay una retribución personal. Después viene la resurrección de la carne y al final el juicio universal, aquel que Jesucristo hablaba de las ovejas y de las cabras, a la derecha y a la izquierda. Bueno, juicio universal. Si no fuera por Jesucristo, éramos todos cabras. Gracias a Jesucristo y la justicia misericordiosa de Dios, muchos, creemos que la mayoría, seremos ovejas. Pero eso también en otro dogma que a nosotros nos tiene que interesar mucho y que no se habla de él, que es el purgatorio. El purgatorio es una manifestación del amor misericordioso de Dios, de la justicia misericordiosa de Dios. El purgatorio es justicia y es misericordia. Porque en justicia mereceríamos otras cosas, pero en misericordia ahí está el purgatorio, gracias al cual el 99% escapamos, empezando por el que habla. Si Dios quiere, claro, esperemos que no me... Pero en fin, nosotros tenemos reflejos condicionados. ¿Sabéis lo que es un reflejo condicionado, no? Es decir, si yo te hago así, tú cierras los ojos, ¿no? Un reflejo condicionado. Pues nosotros tenemos el reflejo condicionado del arrepentimiento, todos los que estamos aquí. Decimos una palabrota, ¡chá! Tenemos tal mal genio, ¡ah! La confesión, arrepentimiento, tenemos el reflejo condicionado. Por eso digo que Dios quiera, iremos al purgatorio gracias a ese reflejo condicionado que nos va a evitar otra cosa. Pero el purgatorio es obra de esa misericordia de Dios, de esa justicia misericordiosa de Dios. Nosotros cuando rezamos por las ánimas benditas, benditas del purgatorio, estamos rezando por los que van a habitar el cielo. Y ahí queremos estar nosotros. Por eso no dejemos nuestras devociones ni dejemos nuestras oraciones por los difuntos. Rezar por los difuntos, como decía el libro de los Macabeos, sería ridículo, ¿no? Hay que rezar por los difuntos. Muy bien. La fidelidad de Dios con nosotros está
en su voluntad salvadora. La voluntad de Dios es que nos salvemos. Antes hablaba de la libertad. Por tanto, tenemos que escuchar a Jesucristo. Yo no he venido a condenar, sino a salvar. Dios es todo voluntad salvadora. Si alguien se condena, es porque quiere. Es autocondenación. Es el empeño de quererse condenar. Pero Dios va a seguir trabajando en su voluntad salvadora hasta el último instante por nosotros. Y nos pide a nosotros que, siendo justos y misericordiosos, como decía antes, hagamos lo mismo. Por el tanto, el triunfo de Dios, dice el libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, será la forma en que se muestre en el juicio final. Es decir, el juicio final será la forma en que nosotros veamos la manifestación del triunfo de Dios, del triunfo del bien sobre el mal, como dice el Catecismo Católico. Ahora bien, antes de llegar a ese juicio personal y mucho antes de llegar a ese juicio universal, vamos a ver cómo nos podemos acoger a la misericordia, al juicio, a la justicia misericordiosa de Dios. Y Dios nos lo da todo. Nos dice, primero, la liturgia, la misa, la comunión eucarística, la confesión, la oración. Ahí son todos manifestaciones de la justicia y de la misericordia de Dios. Cuando tú te vas a confesar, ahí hay un juicio. Hay un juicio. Y hay una absolución, misericordia, unidas. Pero hay un juicio. Tú dices tus pecados y el cura te dice una Ave María o 50 rosarios, dependiendo de lo que digamos. Hay un juicio. Lógicamente el juicio le corresponde a Dios. El sacerdote, ya sabes que tiene el poder de absolver en nombre de Jesucristo. Id y perdonad. A quienes retengáis, hay un juicio, los pecados les son retenidos. A quienes se los perdonéis, les son perdonados. Luego hay un juicio, que puede fallar el sacerdote. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está el hecho en la confesión, en la penitencia de la justicia y la misericordia divina unidas. Por tanto, aprovechémonos de los medios que nos ha proporcionado Dios en Jesucristo a la Iglesia para que nosotros podamos ser salvos. Aprovechémonos. Dice, no, pero si es que los curas ya no confiesan, no se sientan a confesionarios. Pues algo de verdad hay. Pero también hay verdad que hay pocos curas y cada vez menos. Habrá que buscar la manera, rezar, promover las vocaciones, cuidarlas. Dense cuenta que, y no es una crítica, pero la forma educativa actual hace que los jóvenes salgan más débiles que antes. Y salen más débiles en todos los órdenes. Y en todas las profesiones se muestra esa debilidad. Por eso, también en el sacerdocio, la comunidad cristiana tiene que cuidar mucho al sacerdote. Cuando un sacerdote joven sale, que es débil, pues hasta ese momento lo han apoyado, tal, llega a una parroquia y empiezan todos, cuchu, 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 cuchu. Se viene abajo y a los 2 años se va de sacerdote. Hay que orar, hay que apoyar, hay que buscar la manera de que se pueda impartir la justicia misericordiosa de Dios en la Iglesia a través de los medios que Dios nos ha dejado. Así que acogeos a la misericordia de Dios, a la justicia de Dios. Aprovecharos, que es una pena que estemos tan flojos en esta materia. Y después ya, cuando llegue el momento de encontrarnos en el juicio particular con Jesucristo, pero si te veía todos los días, pero si yo te comulgaba, si yo tal, si yo...
Claro, no es ningún desconocido. Nos hemos aprovechado de su justicia misericordiosa. Bueno, pues terminamos aquí para no extendernos mucho. Gracias a la cofradía, el gran poder de Dios. A mí me gustan más los sermones que las charlas, pero bueno, en cualquier caso, espero haberos aportado algo y procurar en este último mensaje imitar a Dios en su justicia, en su misericordia, traerla a vuestra vida y aprovecharos en esta vida de la justicia y la misericordia de Dios para que luego en la otra vida nos aprovechemos del todo en la justicia y en la misericordia de Dios. Muchas gracias.